Muy buenas tardes, noches, compañeros maestrantes, apreciable docente Carlos Roberto Roas del curso Administración de Recursos Humanos de la Maestría en Administración de Recursos Humanos del Centro Universitario de Occidente, Universidad de San Carlos de Guatemala, martes 9 de noviembre de 2021. Es un gusto para mí grabar este breve video, dirigirme a todos ustedes para compartir el tema que nos tocó, denominado autopoiesis. Imagínense, un tema interesantísimo, desconocido pues para algunos de nosotros, incluyéndome yo en lo personal. Había escuchado pues unos términos similares como la hematopoiesis, como la reproducción celular, pero la autopoiesis nos tocó, ¿verdad?, como un tema para la realización de una investigación, en este caso bibliográfica descriptiva. Y entonces, con mi compañera de grupo, del grupo número 5, la licenciada Jocelyn Iraida Bravo, de San Marcos, y yo, Roberto Lau, de acá de Quetzaltenango, integramos este grupo. Entonces, vamos a proceder a describir en qué consistió nuestro trabajo de investigación. Empezando, pues, definiendo, ¿verdad?, la autopoiesis en un momento como una palabra compuesta de auto y poiesis. Auto como algo a sí mismo y poiesis como producción. Entonces sería la producción de sí mismo. Nosotros como investigadores, se puede decir amateurs o inexpertos, cumpliendo con un requisito, ¿verdad?, del trabajo final del curso Metodología 1 de la maestría descrita. Fíjense que inicialmente pues consultamos bastante material y yo en lo personal pues me había equivocado, porque la autopoiesis nada que ver con lo que en un momento, por hacer lecturas generales, superficiales, pues yo había visto que se refería a la reproducción de células, pero no a la reproducción asexual, ¿verdad?, de ciertos organismos, con esa capacidad, el hermafroditismo, ¿verdad?, por ejemplo, de algunos caracoles que pueden reproducirse sin la intervención de otros sujetos, o la capacidad de algunos reptiles. Tengo aquí yo solo a manera de ejemplo, algunos reptiles o lagartijas que sufren en algún accidente, una persecución de algún depredador, la pérdida de algún miembro, especialmente la cola, y tienen la capacidad de regenerarse y les vuelve a salir la cola, ¿verdad? La autopoiesis resulta que no es nada de eso, tampoco es una forma de clonación o una forma de multiplicación de células. La autopoiesis, como término biológico, resulta que es la renovación constante de las células, que van reemplazando las células desgastadas o muertas por células nuevas, ¿verdad? Entonces, la autopoiesis, en este momento, nosotros que somos organismos complejos vivos, por poner un ejemplo únicamente, pulmones,
corazón. Tenemos esa fantástica capacidad de una producción continua y constante de las células para ir regenerando, se puede decir, esos órganos, esos tejidos superiores, y entonces el organismo en su conjunto siga funcionando. Ese es el concepto de la autopoiesis, pero biológica. Entonces, en un momento con la compañera no comprendíamos y decíamos, ¿por qué nos asignarían un tema de carácter puramente biológico? Entonces, investigando, nos encontramos con documentos, literatura, libros, autores como inicialmente en 1969 hay escritos ya de Varela y Maturana, dos investigadores científicos que empiezan a abordar este tema de los organismos, las células, dice ahí, en circuitos cerrados y discretos que están produciéndose unas a otras, no reproduciéndose. Es bien interesante. Y resulta que autopoiesis también se aplica al campo de la investigación de fenómenos sociales, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso? Resulta que autores, ¿verdad?, distintos a los mencionados, como Varela, Maturana, recientemente, ya algunos años, y en países como Estados Unidos, Alemania, España, algunos psicólogos como Garvin, ellos hacen planteamientos respecto a que núcleos sociales pueden asemejarse, compararse a organismos biológicos, ¿verdad? Por ejemplo, la familia. La familia es un núcleo, le llaman, de primer apoyo social, integrado regularmente por papá, mamá, hijos, en donde forman un organismo social entre ellos, ¿verdad? Luego tenemos otros grupos como la iglesia, la misma sociedad mercantil, la empresa, los equipos de trabajo. Y en este caso, nosotros los estudiantes maestrantes de la maestría en Administración de Recursos Humanos, formamos un organismo social, fíjense, muy similar, donde se pueden ver los principios de la autopoiesis, porque nosotros individualmente somos, recuerdo, 15, 16 compañeros, y en forma individual representaríamos unidades de producción intelectual, de conocimiento, de planteamientos, pero en su conjunto conformamos un organismo de estudio, y en este caso, en los diferentes cursos y clases, ¿verdad? Ya llevamos un par de trimestres y vamos produciendo conocimiento, nos vamos renovando. A veces planteamos preguntas y cosas contradictorias en discusiones que ya no son discusiones, digamos, del conocimiento común o generales, sino que ya nos planteamos a veces discusiones ahí con los compañeros, las compañeras, de temas ya en el campo científico investigativo de la administración de recursos humanos. Entonces, el trabajo de recopilación bibliográfica descriptiva de nosotros sobre la autopoiesis resultó interesantísimo, y en el tema de las reflexiones descubrimos con la compañera Jocelyn que, fíjense, que la autopoiesis es un tema tan interesante, pero que está en su génesis todavía, ¿verdad? Porque se ha desarrollado mucho en el campo biológico y no así en otros campos, en el campo social. Pero en el campo biológico nosotros descubrimos que hay una autopoiesis que se describe como autopoiesis positiva, digamos, y nosotros haciendo esta investigación como producción intelectual atrevida, ¿verdad? En lo académico, planteamos conclusiones a manera de reflexión de que puede ser que exista una autopoiesis o una producción, tanto a nivel celular, molecular, como una producción de grupos sociales, que puede ser una autopoiesis
pero negativa. Y entonces relacionando el tema de los virus, especialmente ahorita del COVID-19, como este microscopio, ¿verdad?, tan agresivo, pero a la vez tan fascinante, porque no es realmente una célula, pero ingresa a las células y se esconde, se disfraza y realiza actividades de producción de sí mismo, ¿verdad? O sea que un virus logra entrar al organismo humano, a las células, sean células cerebrales. Si tenemos en las manos contaminación y nos tocamos los oídos, ahí va el virus hacia el cerebro. Si no usamos mascarilla y alguien en el ambiente tosió y respiramos, ahí va a los pulmones el virus. Si por otras circunstancias, ¿verdad?, la vía de acceso es anal o es urinaria, por el órgano urinario, ahí va el virus con esa capacidad de invadir el cuerpo humano, pero de esconderse sin que el sistema inmunológico se dé cuenta y se esconda, por decirlo así, en forma secreta, ¿verdad?, en las células humanas, y con una capacidad fantástica de miles y miles de virus que se van reproduciendo en las células, contaminando más células y más células. Se calcula, porque esto también son estudios muy recientes, que en 8 días pueden haber síntomas del virus COVID-19 y las variantes, principalmente en Guatemala, la Delta, que la variante Delta está todavía más agresiva y se considera que el 96% de los contagios actuales de las personas positivas a COVID-19 son de variante Delta. Y entonces en un momento el cuerpo humano, en forma natural, reconoce que hay una infección, y entonces el organismo, con el sistema inmunológico, viene y ataca a este virus, atacando a las células. El problema es que, como no diferencia entre células afectadas, infestadas, de las células que están sanas, entonces esa reacción agresiva inmunológica mata, por decirlo así, a todas las células de los organismos afectados. Entonces la mayor parte de fallecimientos es cuando el sistema inmunológico descubre, principalmente en pulmones, que la persona está contagiada de COVID, y entonces hay una reacción catastrófica, ¿verdad? El mismo organismo, el sistema inmunológico mata al organismo, en este caso pulmones, provocando neumonías y fallecimientos lamentables de los pacientes huéspedes. Pero ¿por qué todo esto? Porque el virus se ha escondido en las células del cuerpo humano y se ha producido a sí mismo, fíjense. Entonces no sabemos, y nosotros dejamos esta interrogante dentro del planteamiento del problema: si esta capacidad del virus COVID de producirse a sí mismo dentro de las células humanas será otra forma de poiesis, pero negativa, destructiva. Y entonces, volviendo a la explicación por qué el docente nos dejaría un tema así, porque fíjense que se aplica la poiesis o producción de sí mismo a fenómenos sociales. En este caso, nosotros ejemplificamos al grupo de estudio de la maestría, a los maestrantes, compañeros, compañeras, que en su conjunto conformamos un organismo vivo de producción intelectual. Espero que esta breve exposición de la autopoiesis, en primer lugar, pues nos oriente qué es, ¿verdad?, la autopoiesis. Nosotros llegamos a una investigación, pienso yo, bastante extensa, en cuanto descubrimos 5 descripciones de la autopoiesis, una biológica que representa la producción de las células, la capacidad que tienen ciertas células, en este caso, pues del organismo humano, en cuanto a estarse produciendo a sí mismas, entendiendo nosotros como una renovación y regeneración natural de ciertos órganos. Pero bien interesante, fíjense que hay células
y órganos que no tienen esa facultad, como lo detallamos muy bien en nuestro trabajo escrito, acompañando este video. Fíjense que el cerebro, las neuronas, que son las células cerebrales, y las nefronas, que son las células de los riñones, entre otras, porque hay otras, concluimos que son células especialísimas, pero que no tienen esa capacidad de producir más células. Entonces, el cerebro tiene sus neuronas, se puede decir, contadas en miles de millones, pero ya no se pueden ni regenerar, ni producir, ni reproducir nuevas. Al igual que los riñones, las nefronas en los riñones, que son el aparato de filtro de la sangre, llamémoslo así, están contadas y no tienen esa capacidad de la autopoiesis, de poder producirse a sí mismas, renovarse y mantener estos órganos. El cerebro, como sistema nervioso central, no puede ya regenerarse, ¿verdad? No puede producir nuevas neuronas, igual las nefronas. Caso contrario de otras células, como células de los aureolas en los pulmones, por ejemplo, que sí tienen la capacidad de estarse produciendo y regenerando y cambiando células muertas por nuevas células, que nos permite al ser humano pues vivir cierto tiempo en esta tierra, ¿verdad? Regenerándose cada día. Células de la piel, vemos a veces, ¿verdad?, que tenemos escamitas o se nos cae alguna escamita en las manos, en la piel. Son las células de la piel, como un órgano sistémico que está también produciéndose, renovándose y eliminando esas células viejas, llamémoslas así, ¿verdad? Entonces, maravilloso este tema. Le agradecemos mucho al docente, al maestro Carlos Roberto Rodas Arango, porque nos permitió introducirnos a este tema de la autopoiesis como un neologismo o palabra nueva proveniente de una cuestión científica que yo en lo personal desconocía, fíjate, pero es tan interesante. Y ese es el aporte que tenemos por esta parte mía y de la compañera Jocelyn, que integrará pues otros elementos a nuestra investigación autopoiesis. Muchas gracias y feliz día, bendiciones. Muy buena tarde, para mí es un placer y un gusto estar compartiendo con todos ustedes y pues a la vez también saludando a todas las personas que van a poder ver nuestro video. Este video se ha realizado con la finalidad de realizar una investigación en temas novedosos dentro del curso de Metodología de la Investigación de la Maestría en Recursos Humanos, misma maestría que se desarrolla dentro del Centro Universitario de Occidente de la Universidad San Carlos de Guatemala. Muy bien, vamos a iniciar y básicamente tenemos el tema que a mi compañero Roberto Lau y a su servidora Jocelyn Bravo nos encomendó, y es la autopoiesis, misma que proviene del griego auto y poiesis, que significa una creación o producción. Se trata de un término que no está disponible dentro del diccionario de la Real Academia Española. Sin embargo, este concepto fue definido dentro del libro de Máquinas y Seres Vivos, sobre que es una teoría de una organización biológica, como una máquina organizada, que a través de sus interacciones y transformaciones continuamente genera y realiza la red de procesos. Quiere decir entonces que la autopoiesis es un sistema que tiene la capacidad de producirse y mantenerse por sí mismo, absorbiendo energía del entorno, y además se autorregula continuamente bajo un sistema sobre el cual pues se rigen algunas células vivas. Muy bien.
También tenemos como información que una de sus características, o bueno, más bien vamos a mostrar cuáles son las características de la autopoiesis. En primer lugar, tienen autonomía. Quiere decir que significa la cédula tiene la capacidad de determinar lo que es relevante para ella. La cláusula operacional maneja operaciones cerradas y tiene diversidad de componentes producidos al interior de la misma. Y la autoconstrucción de estructuras quiere decir que la célula produce cambios dentro de ella misma estructurales. Una de las partes importantes también a mencionar es que vamos a ir encontrando diversidad de información sobre este caso de la autopoiesis. Saber cómo funciona el ecosistema en el que vivimos va a poder apoyarnos a entender que los diferentes procesos que hay en el planeta. Entonces vamos a encontrar que hay algunos temas que no son tan fáciles de comprender y que